Hola, muy buenos días. Soy Claudio Palacios, director de la carrera Tecnología en Sonido y las carreras del área audiovisual en DuoCUC, en la sede San Andrés de Concepción. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de SOMAS, Sonido para las Masas 2021, nuestro principal seminario dedicado a la disciplina del sonido y la comunicación, que hoy continuará con dos interesantes invitados que desde nuestro país compartirán su experiencia en la edición de voces y proyectos acústicos. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Ricardo Saldías, quien estará moderando este seminario el día de hoy. Aló, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente yo, Marcos Salazar. Me encuentro acá otra vez porque Ricardo Saldías está enfermo, ¿ya? Y voy a estar en esta tercera jornada de SOMAS en su reemplazo, recibiendo a nuestros invitados, recibiendo las preguntas de nuestro público, a quien le doy la bienvenida a todas, a todos y a todes en esta tercera jornada de SOMAS 2021 en sus 15 años. Ya llevamos 15 años haciendo sonido para las masas. Les explico un poco el formato de cómo se desarrollan estas presentaciones. Una vez que los expositores nos deleitan con sus temas entre 30 a 40 minutos. Durante toda la exposición está habilitado un chat que pueden encontrar en la parte de abajo, donde pueden dejar sus preguntas, y las personas que están conectadas a través de YouTube pueden también dejar en el chat de YouTube sus preguntas, las cuales serán transmitidas cerca del final de la charla, y así podremos interactuar con nuestros expositores. Y al final de toda la presentación va a aparecer también en el chat un link a una encuesta que para nosotros es muy importante que la contesten. Nos permite evaluar la calidad de este evento y nuestras mejoras que podemos implementar a futuro. Y a futuro esperamos encontrarnos nuevamente en nuestro evento de manera presencial, como ha sido hasta la llegada de la pandemia. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra segunda mujer, ¿sí?, que participa de este SOMAS, lo cual es un agrado siempre tenerlas presentes. En esta profesión tan masculina tenemos grandes mujeres, y corresponde a Karen Cruces. Karen Cruces es una exalumna muy querida, titulada de Ingeniería en Sonido de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales en el año 2007. Después ha estudiado un diplomado en Producción Ejecutiva Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y desde el año 2007, terminó de estudiar, inmediatamente ha entrado al campo de la producción, ligada al cine, la publicidad y la televisión en el gran estudio Filmo Sonido, el estudio, uno de los estudios más grandes de postproducción de este país y de Sudamérica. Ha hecho clases también en algunas instancias, y como sonidista ha participado en más de 60 producciones, tanto nacionales como internacionales, donde destaca su trabajo como supervisora de ADR, editora de diálogos, sound mixer y postproductora de sonido. Tiene una gran experiencia, la cual nos va a transmitir desde este momento. Bienvenida, Karen. Puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Un agrado tenerte acá y no te quito más tiempo. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Dale, muchas gracias por la presentación. Me sentí súper vieja, sí, pero bueno. Oh, el tiempo pasa. El tiempo pasa, pero... ¿no? Pero de alma soy joven. Pero viejos no estamos.
tenemos experiencia, que es otra cosa. Claro. Ya, Karen, Muchas gracias por tu te dejo. presentación. Dale, gracias. Muchas gracias y súper agradecida de esta invitación y tener esta instancia para poder hablar y explicar un poquito sobre mi trabajo y poder darle tips también que les puedan ayudar a futuro. Vamos a compartir pantalla para que vean la presentación de acá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Y ahí está en modo presentación. Súper. Y bueno, para partir sobre la charla de ediciones de voces para la postproducción, creo que es importante para entender bien el flujo de trabajo, para realizar un buen montaje de diálogo, debemos partir desde la labor y entender la labor del montajista de la película. El montajista, un montador de cine, es la persona encargada de montar los planos de una película y va a ser el encargado de básicamente reescribir el guión el guión de esta, ya que hay muchas instancias donde el director en pleno rodaje toma decisiones de cambio del guión y no solamente de cambios de diálogos y cosas así, sino cambios mucho más drásticos. De manera que después cuando se tiene todo el material del rodaje, están junto al montajista y director, hacen sus primeras, y cuando llegan a un corte definitivo y tienen el visto bueno del director, también tienen que hacer una serie de presentaciones del mismo montaje a productores ejecutivos que financian la película, si la serie o película es de alguna plataforma de Netflix, Amazon. Ellos también pueden, toman la decisión y pueden cambiar el montaje, de manera que hay muchas instancias de cambio del montaje en sí. Y ahí hay un punto clave porque de ahí parte la importancia del diseño sonoro del montaje con todas estas presentaciones, ya que el montajista va agregando efectos de sonido que ayudan a que fluya mejor la escena, trabajan con músicas de referencia, o maquetas, primeras maquetas que les va pasando al músico que va trabajando en forma paralela y ayuda a que todo fluye y nos marca más o menos el camino grueso por dónde va a ir el diseño sonoro y qué es lo que tiene el director en su cabeza. Por lo tanto, pasa a ser una muy buena referencia para el equipo de postproducción de audio que después con el montaje definitivo va a llegar todo el material. Es súper importante definir qué es el último corte y el último montaje, y el final es donde pasa recién a la parte a la etapa de postproducción de sonido. Y también hay un trabajo clave ahí que es del asistente de montaje, que es el encargado de hacer la sincronía con, con el sonido directo, y todos los planos de todos los planos que fueron grabados en el rodaje, de manera que el montajista cuando monta la película cuente con todos los canales de audio en su sesión del software de video que está montando, y de manera que esté lo más completo posible para que sea después pasado a la parte de postproducción. Luego de esto, bueno, cuando el montaje está ya definitivo y se empieza a coordinar todo para la entrega de materiales, el montajista genera un OMF, hoy en día AF, más el video de referencia, y, bueno, y básicamente es un archivo comprimido que contiene todos los audios que el montajista ocupó en Final Cut o en Premiere o en su sesión. Y de manera que, y también los directos, de manera que se ha exportado con las mismas características que se ocupó en el sonido directo. En este caso ya se trabaja siempre 48, 24 bits,
ahora con todo el plus que tiene el AF con respecto al OMF, que antiguamente el OMF solo tenía muchas limitantes. No podía generar, por ejemplo, archivos OMF que pesaran más de 2 gigas. Por lo tanto, si ponemos de ejemplo una película en que se trabaja por sesiones de 20 minutos de película, que eso se llama rollo, en una película promedio vamos a tener 4 o 5 rollos, y en un solo rollo con el OMF se tenían que generar 3 o 4 archivos OMF para poder tener toda la información de audio que el montajista tenía en su sesión. Con el AF ya no tenemos esa limitante y tenemos capacidad mucho más alta en términos de tamaño, pero el gran plus que tiene el AF es que ahí se puede mantener la información de metadata. Toda la información que va ingresando al sonidista directo en el minuto de rodaje, información de códigos de tiempo, de qué canal corresponde a qué micrófono, todo eso va registrado. Y con el AF, a nosotros ya en la sesión podemos ver toda esa información. Entonces, por lo tanto, nos va a agilizar mucho el tiempo, o sea, nos va a ayudar con el tiempo en la etapa del montaje de directos y de diálogos. Tengo acá la siguiente. Bueno, acá les puse una fotito de una sesión de ejemplo de un capítulo de 40 a 45 minutos sin ningún trabajo previo, directamente abriendo el AF que el montajista mandó. Y bueno, y aquí nos vamos a encontrar con 2 puntos que creo que es súper clave. La comunicación que tenemos que tener con el montajista desde, ojalá, el día 1 que parta su montaje, es clave con respecto al orden, ya que, por ejemplo, a mí me han llegado a AF y sesiones de software de video que tienen 60, 70 pistas. Entonces, es importante desde el inicio marcar un orden y darle algunas directrices al montajista, decir, ok, los primeros 12 canales que solo sean diálogo, los siguientes 10 que solo sean efectos de referencia y los siguientes 6 solo de musicalización, para que no nos encontramos realmente diálogos con efectos mezclados, y ahí como que también dificulta un poco y gasta mucho tiempo en ordenar la sesión. Y otro punto que generalmente pasa bastante es que, claro, el asistente de montaje hace la sincronía del sonido directo con todos los planos y tomas, y el montajista al momento en que está montando todo, se entiende de que trabajar cada plano para ellos con 8 canales de audio por plano, igual es bastante incómodo. Y en sonido directo generalmente el canal 1 y canal 2 siempre hay son las pistas de mezcla de referencia que ellos hacen ahí in situ en el rodaje, y de la 3 para adelante nos vamos a encontrar con los booms y con los lavalier por personaje. Y si no hay mayor problema, el montajista, para evitar tanta información y tanto archivo de audio por plano, y le funciona bien y se entiende todo bien con la mezcla de referencia, se va a quedar solamente con el canal 1 y 2 y va a eliminar el resto. De manera que después al realizar el AF y importarlo a la sesión de Pro Tools, no vamos a contar con esta información. Y bueno, ya en la etapa de edición de audio es importante tener todos los micrófonos por separados y no depender del medio del monitor. Por lo tanto, ahí pasamos primero a una etapa de conformación,
de poder tener todo el material que corresponde realmente a la sesión, independiente de que tenga ruido o que se haya eliminado o que esté muteado, lo importante es tener todo. Y hoy en día ya, antiguamente esto se hacía a mano, se demora uno mucho más tiempo. Tenemos una herramienta de Pro Tools que es la pista guía, que uno al tener la sesión con el AF y generar una pista mono en la sesión, si tú le das clic derecho en el nombre de la pista, te da la opción de dejarla como una pista guía, de manera que cuando tú coloques algún audio en esa pista, tú en ese mismo defines dónde va a buscar la información que falta y vas a definirle qué criterios quieres que tome para que te haga la resincronización y el relinkeo y la rebúsqueda de esta información que no está. Entonces puede ser por código de tiempo, por nombre, hay muchos criterios. De manera que, por ejemplo, bueno, aquí no se ve, pero en A1 era la pista que me había llegado de la referencia. Esa era una de las referencias de la mezcla que hizo el sonidista, y yo necesito todas las pistas por separado, lo tiro a esta pista, genero que me la busque en un disco donde voy a tener toda la información, que sería el disco que te pasa el sonidista directo, que está todo el sonido directo independiente que no fuese los planos de tomas que utilizó el montajista, y te va a hacer una búsqueda desde ahí. Entonces, en base a ciertos criterios que tú puedes determinar, te va a hacer la búsqueda y ahí te va a decir, ok, en el primer archivo, el azulito del archivo guía, me generó 6 pistas en este caso, donde el canal 1 y el canal 2 es la premezcla que hace el sonido directo in situ en el rodaje. Después tenemos Boom 1, el lavalier de Sofía, el lavalier de Diego y el lavalier de Pedro. Entonces esa es la gracia de tener toda la información, y con el dato y con la información de qué micrófono corresponde a cada canal del sonido directo que ocupó. Si no tenemos esta información, lo podemos hacer de forma auditiva o aplicando, buscando los reportes de sonido directo, que llegamos a la misma información, pero es mucho más lento. Por ejemplo, aquí me generó y me buscó todos esos archivos, pero si yo busco el reporte del sonido directo, que eso primero abro donde está todo el directo, busco el día de la jornada en que se filmó ese plano o esa escena, y cada día y en cada carpeta tengo un archivo de texto que es el reporte, y en el reporte me da toda la información sobre el nombre de la escena, del toma, de los códigos de tiempo, cómo nombró el sonidista, los tracks que ocupó en esa escena, pero básicamente es lo mismo que podemos ver ya ahí por archivo gracias a esta pista guía. Entonces lo importante es que nos agiliza y nos hace todo este tema de la conformación mucho más rápido y amigable. Al siguiente. Bueno, y después de toda la etapa de la conformación, tenemos la sesión completa con todos sus correspondientes micrófonos. Y recién ahí es donde ya parte la etapa de edición de diálogo, de ir seleccionando los micrófonos adecuados, de ir definiendo si los lavalier son utilizables, si es que tienen mucho ruido, haciendo pruebas o testeo de reducción de ruido, de manera que después, cuando pase a la etapa de mezcla, realmente sí se pueda utilizar. En caso en que el lavalier y las cañas están en buenas condiciones y estás 99% segura de que en mezcla se va a ocupar cañas, dejar las opciones de los lavalier, porque sirven de apoyo. O sea, la caña
Sabemos que de repente se va moviendo y el ataque de una frase puede quedar media débil y ahí uno puede con el lavalier reforzar. Bueno, y después de toda esta selección de micrófonos, acá le tengo una fotito como de una sesión de edición de diálogo ya terminada. Y mi orden, porque igual cada uno puede tener su propio orden, yo lo tengo definido más o menos con el mezclador. Y aquí el mezclador va a ser el que va a recibir toda esta sesión y la va a juntar con lo que le va a entregar el equipo de Foley, lo que le va a entregar el equipo de ambiente de efectos, lo que le va a entregar la sesión de música. Por lo tanto, el orden que requiere el mezclador es súper importante, entonces se trabaja un poco en base a eso. Entonces, particularmente yo siempre dejo una pista ADR inactiva, donde voy detectando por problemas técnicos lo que vamos a tener que doblar y lo voy dejando en una copia, lo voy dejando en la pista de ADR. De manera que es mucho más cómodo después hacer, cuando tú haces tu lista de doblaje y tienes la sección de, ok, esta frase o esta escena quiero doblar, al seleccionar la región ya voy a tener un código de tiempo, si puedo mencionar bien esos audios de manera que me sirvan de guía después para hacer más fácil mi Excel y poder pasárselo a la producción para que genere toda la producción de los actores para el doblaje. Después sigo con archivos 1 y archivos 2, que básicamente son archivos o diálogos que si tenemos una televisión con un periodista y el periodista está dando una información, está ahí, o desde el celular, de manera que para que el mezclador le sea mucho más fácil cuando tenga que automatizar y mezclar esto, detectar inmediatamente y no esté junto con todos los diálogos, de manera que básicamente para que le sea más cómodo. Ambiente directo 1 y ambiente directo 2, el montajista hay veces que ocupa ambientes que fueron grabados por el sonidista directo y lo plantea y está en súper buenas condiciones, por lo tanto, también lo separamos para que llegue a la etapa de mezcla y pueda ser utilizado hacia el criterio del mezclador. Foley directo 1 y Foley directo 2, esto es lo que también vamos a encontrar en el sonido directo. Todo lo que es Foley, que son los roces, los pasos, roce de ropa, si el actor tomó un vaso, lo dejó en la mesa, todo ese tipo de soniditos que podemos rescatar desde el directo y que no sean pisados por algún diálogo, los separamos y los dejamos en la pista de Foley directo. Y en diálogo, si es que de repente hay pasos y lo pasamos a directo, podemos generar parches del ambiente del mismo directo sin ningún ruido para que conserva toda la continuidad. Y esta separación, al final le voy a explicar más o menos bien por qué se hace. Y bueno, y después de 1 a 12, que son los diálogos. No es que tenga 12 canales de audio por escena, sino que generalmente se trabaja en 6 y 6, y ese orden lo vas planteando en base al criterio del mezclador, para que le sea más fácil la pega cuando esté automatizando escena por escena. Bueno, y en el momento de repente, cuando yo normalmente siempre trato de dejar los lavaliers, aunque tengan un poco de ruido, lo trato de reducir, veo si es que puede funcionar y si no funciona bien o tengo la duda, lo dejo planteado en la sesión y lo dejo
pero es importante que dos señales, si ocupamos caña y lavalier, estén en C. Porque tenemos la caña, que si tenemos un plano medio, la caña puede estar a medio metro del personaje, pero tenemos el lavalier que lo tiene en la solapa. Sabemos que la señal va primero a llegar, la voz o la señal que estamos emitiendo va a llegar primero al lavalier, y tenemos una diferencia de milisegundos con la caña. Lo importante es dejarlo sincrónico y para no tener pérdidas de frecuencias por este desfase al escuchar los dos al mismo tiempo. Y al hacer el desfase, la señal, el escuchar los dos micrófonos al mismo tiempo, vamos a escuchar que se escucha con mucho más cuerpo, independiente que la mezcla se use o no se use. Siempre dejar ahí en fase todo el material que se va a entregar. Bueno, ahí tenía otra fotito del... Ah, bueno, y ahí que no se ve es que en mi sesión, al inicio, para detectar qué son diálogos, cuáles son las músicas de referencia, cuáles son los efectos extra que puso el montajista por librería, se hace un orden. Entonces dejo inactivo todo lo que es música de LAF de referencia, que lo vemos ahí a la izquierda, que yo le pongo música OMF por una cuenta de tenerle cariño a OMF, porque partí con eso nada más. De manera que el mezclador, al importar mi sesión, también va a tener el AF, toda la información del AF también ordenada. Inhabilitada, puede que lo ocupe o no, pero ordenada. Bueno, y después de todo este chequeo del sonido directo, como hablé anteriormente, en la pista de ADR vamos subiendo y vamos copiando todos los archivos que por problemas técnicos vamos a tener que doblar. Y después de tener yo esa lista, donde básicamente se pone qué personajes, qué actores, qué código de entrada de la sesión tiene, qué código de salida tiene, cuál es el texto y cuál fue el problema de por qué estamos haciendo esta grabación, regrabación y doblaje. Tenemos que fijarnos en los agregados de texto que generalmente lo hace el director junto al montajista. Cuando se nos pasa el AF, cuando se nos pasa todo el sonido directo, también nos pasan un QuickTime de referencia del video. Generalmente ahí es donde el director y el montajista, como en forma de GC, van colocando los agregados que no necesariamente estaban en el guión, que no fueron inventados en el mismo rodaje y que van faltando para que se entienda la historia, tenga una continuidad. De repente hay cosas que faltan y que son claves. Y el montajista va a montar la escena o la película en base para que estos agregados sí funcionen. O sea, no me va a poner un ADR agregado si es que tenemos en primer plano al actor que está hablando y necesitamos algún cambio de texto o agregar un texto. Básicamente va a ser el contraplano o un plano muy lejano para que no tengamos problemas con el lip sync. Después de tener esta lista, después de tener la segunda lista, tenemos la tercera lista, que es del director. Te juntas con el director y el director va a decir: quiero doblar a tal personaje en tal escena por un cuento de actuación o por intención. Y al generar la lista del director, uno también va a tener que verificar si es que estos textos que quiere cambiar el director no se pisan con textos de otros personajes, porque si se pisan con textos de otro personaje, también voy a tener que doblar al otro personaje, porque puede ser que el otro personaje que no necesariamente tenía que doblar, voy a ocupar el lavalier, puedo tener la señal directa del actor que se quiere doblar, y si lo doblo voy a tener al actor que se quiere doblar doble. Y entonces también se tiene que hacer un chequeo de esto. Bueno, y la cuarta, que de repente pasa, pero son pocas veces, es que el director quiere cambiar a la voz del actor completo. O sea, particularmente un caso drástico que a mí me pasó es
que un director quiso cambiar la voz de la protagonista de la película, que era mexicana, que su look le encantaba, pero nunca le agradó su voz. Por lo tanto, tuvimos que grabar con otra actriz chilena eh, toda la voz de la protagonista. Y bueno, considerando que era la protagonista, obviamente que tenía mucho texto, también tenemos que ir verificando si es que se pisaba con otros personajes. Entonces tuvimos que regrabar mucho. Pero no es un caso en que suele ocurrir muy seguido. Menos mal. Bueno, y con respecto a los doblajes, hoy en día, gracias a que se hacen producciones de afuera y se ocupan mucho, Chile se está ocupando mucho como locación, y bueno, y también si es que el actor está en otro país y el director está acá o viceversa, tenemos el doblaje a distancia. Por pandemia también se ha ocupado mucho este sistema. Y bueno, personalmente me ha tocado trabajar mucho con Source Connect, un software que se linkea con Pro Tools, de manera que si yo tengo acá al director y los actores están en otro lado, o viceversa, producción se tiene que encargar de que el estudio donde está el actor o el director de afuera también tengan este sistema. De manera que esto te permite linkear los dos computadores. Uno tiene que estar al mando, generalmente donde está el actor, en la estación de trabajo que va a quedar al mando de la sesión. Y bueno, se hace un test previo con el estudio y el operador de cada estudio, de manera que el setting de las sean iguales y sean compatibles y verificar el código de tiempo para que el código del video del estudio de afuera sea el mismo de acá, de manera que le enganche al ellos poner play, a mí se me va a poner automáticamente play en mi sesión y me va a ir en sincronía perfectamente. Y el plus que tiene, además, es que la calidad que me llega de audio es perfectamente un MP3 totalmente utilizable para nosotros cuando se está haciendo la sesión, ir haciendo pruebas y chequeos. Entonces, hay veces que si tú tienes el director acá y está un poco dudoso de algún sincro o de alguna intención y quiere verlo más al detalle, yo puedo ir grabando todo lo que el actor va actuando o diciendo desde el estudio de afuera y me da una calidad súper buena. Puedo hacer a la rápida una sincronización y verlo in situ con el director. Entonces eso hoy en día se está ocupando muchísimo. Y bueno, cuando ya tenemos todo el doblaje y toda la edición, tenemos nuestra sesión armada para poder pasársela a la sesión de mezcla. Mezcla, como dije anteriormente, va a recibir su sesión de ambiente y efecto. Foley le va a pasar su sesión de Foley. Yo paso la sesión de diálogos y doblaje. Hay veces y generalmente pasa en series, que te van pasando material a cada 1 o 2 semanas por capítulo. Por lo tanto, el tiempo da como para que yo la primera semana haga la edición de diálogo, para que la segunda semana pase a montaje, o sea, perdón, y yo esa segunda semana voy trabajando en diálogo, o sea, en doblaje, para pasársela a finales de esa semana al mezclador, para que ya la tercera semana estoy yo recibiendo el capítulo 2. Entonces ahí es como una cadena que, que hacemos todo lo posible para que coordine bien y que el timing se logre. Y bueno, y música, que el músico va trabajando en forma paralela. Y después de tener todo esto y el mezclador hace todo eso, la etapa final se llega a la parte de deliberables, que generalmente las producciones grandes
y bueno, hoy en día que se está haciendo muchas producciones de Amazon y Netflix, que sí o sí te lo piden, los stems, que básicamente es una premezcla por área. Por ejemplo, si tenemos la mezcla 5.1 de una película o de una serie, se va a generar una mezcla de esa mezcla misma, una mezcla solo de ambiente y efectos y Foley. También vamos a tener de este mismo capítulo solo una premezcla y la mezcla de diálogos y la otra de música. De manera que si escuchamos las tres al mismo tiempo, es lo mismo que haber escuchado la mezcla completa 5.1. ¿Y cuál es la gracia básicamente de esto? Es que en Netflix, bueno, tenemos, realmente van a querer doblar en distintos idiomas su, su película o su serie. Por lo tanto, otra sesión, mutear los diálogos, tiene que sonar todo. Por eso en Foley se recrea todo. Por eso en mi sesión de edición de diálogo tengo que separar los Foley de directo de manera, porque si estos pasos y estos sonidos que van a quedar en la mezcla definitiva, los dejo en, la sesión, en mi sesión y en las pistas de diálogo, yo al mutear los diálogos y al generar el stem, no voy a tener esos sonidos. Entonces, básicamente, se entiende súper bien el ejemplo, no sé si les ha pasado con respecto a ver películas en el cable, dobladas. Entonces vemos que el protagonista sale de la casa, da un portazo y la puerta no suena. Y eso, a mi criterio, y lo más probable que haya pasado, es que no se agregó una puerta de librería, Foley tampoco hizo soniditos que complementen la puerta, se ocupó la puerta que fue bien grabada del sonido directo, pero se dejó la pista de diálogo. De manera que lo mutearon y al final quedó una premezcla sin la puerta no sonando. Entonces, todos esos detallitos, ahí uno va comprendiendo más por qué las producciones piden estos deliberables. Y bueno, mi idea es dejar ahí 20 o 15 minutitos para que puedan hacer preguntas o consultas, y aquí quedo pendiente de lo que necesiten. Bien, muchas gracias, Karen. Muy claro todo. Tenemos algunas preguntas por aquí. Si puedes sacar la presentación Sí, sí. para que se vea, sacar el modo presentación del Zoom. Eso, ahí nos vemos todos. Bien, mira, aquí José Sebastián Merino dice: buenos días, saludos desde Duoc de Viña del Mar. Tiene una consulta respecto a la mezcla de niveles para streaming en plataformas como Netflix. He notado muchas veces que los diálogos son enmascarados por la música y los efectos. ¿Hay algún nivel al cual tienen que estar estos para ser aceptados con decisiones que uno toma a criterio? ¿O son decisiones que uno toma a criterio? En el caso de Netflix, Amazon y en general todas las plataformas que hay, YouTube hasta Spotify, cada uno tiene sus requerimientos y características de la mezcla que tiene que pasar. Y que básicamente son lo mismo. Me ha pasado, me estaba recordando porque me ha pasado de repente familiares que les pongo una serie de Netflix o Amazon y que son en español y que me dicen, oye, ¿la puedes poner con los subtítulos en español? Porque no lo entiendo bien. Entonces creo que va más por un cuento como de sonoridad, más por nivel, porque Netflix, eh, al notar este tipo de error en términos de niveles y cosas así, te hacen QC
y te llega una lista de los errores que ellos consideran donde uno tiene que cambiar. Entonces ya va netamente de jugar en la mezcla en términos como que no se rangos de frecuencia y que afecten a la inteligibilidad de la palabra. Pero El- ellos son súper rigurosos en términos de, de la entrega de materiales y que tiene que estar en base como a lo que ellos solicitan. o sea, si entendí bien, efectivamente ellos exigen un nivel de la película y un nivel de los diálogos. Claro, ¿Ya? sí. ¿Y qué nivel es ese? Menos 23 promedio en diálogos, pero eso va cambiando igual en términos como de la plataforma, pero ¿Ya? Y generalmente de menos 23. los diálogos deben estar a ese nivel. ¿Y la película Claro. en general completa? En la Eh, película en general completa te va marcando el promedio que los diálogos tienen que ir dentro de ese promedio, básicamente. ya. Sí, yo creo que ahí el problema va netamente en el cuento como de la sonoridad y que no logre perjudicar la inteligibilidad de la O palabra. sea, es más un tema de inteligibilidad que de nivel, digamos, porque ellos son muy estrictos con el nivel. Claro, ¿Mm? Claro, o sea, si vemos una película española a menos 23, entendemos poco, porque ellos hablan súper extraño y para nosotros, digamos. claro. ¿Mm? Ahora, cuando están en un inglés más neutro, ya sea México o Chile, que son los más utilizados en doblaje, me imagino que se entiende más la película. ¿Mm? Y depende también del pasaje donde que esté ocurriendo, qué otras cosas están sonando en la mezcla, si esos diálogos se entienden o no se entienden. ¿Es así? ¿O estoy equivocado? Claro, yo hago la acción cuando veo en este tipo de plataformas de escucharlo, cuando de repente la versión doblada y la versión original. Y bueno, tenemos el STEM y todo el fondo y la musicalización tiene que ser tal cual. Y bueno, hay veces que yo personalmente no lo noto mal, de repente escucho la versión doblada al español y donde la música está más alta. Entonces ahí desconozco más o menos cuál es el criterio de las plataformas en ese sentido. Si es que Ok. al solicitar estas mezclas, o sea, sé que sí, que ellos piden también este tipo de requisitos cuando se solicita este tipo de doblaje internacional que se llama. Ok. Sebastián Contreras dice, buen día, dejo una duda. Gracias desde ya. Pregunta, ¿cómo sincronizar o saber que está en sí cuando la conformación de diálogos es manualmente? Solo viendo la forma de onda, considera que Pro Tools Ultimate aparece una opción de dejar un track como pista guía y buscar un match por criterio. En el fondo la pregunta es de qué manera se sincronizan las tomas, si tú lo haces viendo la forma de onda o a través de la pista guía, match criteria u otro método particular. En la etapa 1, el que hace la sincronización de esto es el asistente de montaje por plano. Y bueno, manualmente cuando tengo dudas a eso, hay tips de repente de fijarse en las consonantes más fuertes. Entonces yo los analizo, por ejemplo, con las P, con las M, analizando en qué cuadro está partiendo la P, está partiendo la M visualmente y viendo la forma de onda. Entonces hay veces que de repente vamos a tener menos de un cuadro cambiado, o sea, fuera de sincro y que se entiende, porque en los software de imagen uno no puede mover menos de un cuadro. No es tan fino. Entonces, claro, no es tan fino. Y cuando tú lo Entonces, tienes que hacer, por ejemplo, para sincronizar una toma de caña con lavalier, ¿lo haces abriendo la onda y viendo visualmente la onda o ocupas algún plugin especial que haga un sincro no, yo lo hago automático? manualmente, sí. No, Manualmente, sí, no lo hago con plugin. Sí. ya.
¿Pero hay plugins para hacer eso? Tengo entendido que sí, Ya, pero siempre me he ido yo como en mi criterio. ya. Y eso es una pega larga, entonces. Una caña y varios lados, ir escena por escena, toma por toma. Un trabajo largo esa sincronización. Sí, ¿no? Un trabajo bien largo. Ahora, claro, ahí como que después uno con más práctica uno va como identificando más al detalle de, ok, eso perfectamente, eso es un medio cuadro más a la derecha, eso es un medio cuadro más a la izquierda. Y realmente si la escena es fija, sí o sí, el desfase que va a tener el lavalier con la caña va a ser más o menos la misma. Entonces, al momento que uno va trabajando y además también escuchando, y vas escuchando que el texto está teniendo cuerpo, eh, uno va verificando que está en sincro y va en sincro. Entonces, Ya, al final como que cae una cosa que va como fluyendo solo. ya. O sea, auditivamente tú te puedes dar cuenta eh, una desincronización entre caña y lavalier y ahí entras a corregir. Claro, sí. Cuando Perfecto. ves que hay faltas frecuencias y hay modificaciones y como que de repente basta como ver un cuadro en la valiera hacia la derecha y ya vas a notar la diferencia. Perfecto. Otra duda. Joaquín dice, buenos días, tengo una duda respecto al nivel de precisión al momento de separar en directo lo que son folies o ambientes. ¿No? Estoy leyendo textual, ¿no? Estoy pensando en pistas que contengan sonido asociado a la acción de los personajes, pero también estén cargados con contenido ambiente. O sea, es lo que, que normalmente ocurre al tomar directo, uno no solo toma voces, sino que Ujú. toma ambientes y algunos efectos, como el ejemplo del portazo que tuviste. La pregunta es, ¿cómo o con qué criterio se selecciona esto o se ordena una sesión para que quede en un STEM más indicado? No entiendo yo la pregunta, no sé si tú la entendiste. No, tampoco, pero bueno, Mm, básicamente el stem de diálogo, lo ideal es que existan solo diálogos, de manera de mm, que uno va optando de repente si hay una escena de mucha acción y tenemos mucho texto y tenemos todo este sonido que queremos eh, conservar, sí o sí va a tener que ir a la parte de doblaje o tal vez buscar otras tomas donde no esté contaminado con tanto el sonido en sí de la acción mm. y poder rescatar gritos de ahí y, y que Foley y ambiente de efecto también generan para que estén en otro STEM. La gracia de la parte de STEM de diálogos es que ojalá haya solo diálogos. Claro. Como complemento, tal vez es como explicarle a Joaquín de que al limpiar la pista de diálogos con técnicas, ya sea editando, sacando los sonidos o con reductores de ruido, qué sé yo, se van los ambientes y para eso se ocupan otras pistas, que es para crear continuidad ambiente, y viene toda la misión del Foley, que es reconstruir todo lo que se perdió a limpiar los diálogos. Y eso también ocurre cuando sacan los diálogos para eh, doblarlos y poner otro idioma o cambiar un personaje, qué sé yo. Entonces, el complemento del Foley, más pistas de ambientes que van empastando entre tomas, es el sonido final de la película, digamos. Para que Joaquín de alguna manera lo entienda. Otra pregunta más. Dice, hola, ¿el montajista debería dejar en la línea de tiempo todos los audios que le pueden servir al editor de diálogos o el editor debiese dando audios que necesite? Como por ejemplo un plano que tenga una voz fuera de campo. El montajista debería encargarse de encontrar ese audio y agregarlo en la línea de tiempo. Es como dónde termina la labor del montajista y dónde comienza la labor tuya. ¿Cuál es el límite? Claro, es que en el montaje generalmente consideran todo este tipo de cosas. Como dije anteriormente, va a presentaciones con personajes súper importantes que financian la producción o a las mismas plataformas
Y no solamente ellos tienen la pega como de decir, sí, el montaje me gusta, sino que lograr que se entienda toda la película. Y si es ese texto que está agregando el montajista es relevante y tiene una información de que si no tiene esa información no se entiende la película, va a tener que sí o sí estar en el montaje. Entonces puede ser que lo agregue y no haya sido como el micrófono con el criterio que corresponde para poder después pasarlo a postproducción de audio. Puede haberse quedado con la pista de referencia del sonidista directo nada más. Pero todo ese tipo de cosas que básicamente es como para lograr entender la película y que quede armada en el montaje, en las presentaciones, eh, son decisiones del montajista y del director. Recordemos que ahí el montajista está con el director al lado y el director tiene súper claro qué grabó y qué no grabó y qué quiere presentar en base al guión o reescribir el guión según los cambios que hizo en el mismo rodaje. Ok. Aquí una pregunta interesante. Dice, cuando te enfrentas a la grabación de un doblaje, ¿ya? Ujú. No completo, digamos, como que no se cambia todo, sino que tiene que ir el personaje a arreglar algo. ¿Sí? ¿Cómo enfrentas la microfonía y la técnica de grabación para minimizar los cambios de coloración y profundidad y ambiente del lugar para que no se note parchado? Claro. ¿Qué Lo técnicas importante, hay? claro, lo importante es contar o sea, es contar con la microfonía correspondiente. Si tenemos esa escena o esta película que fue eh, con Lavalier y con caña, que de repente hay cosas que solamente me llegan con caña, no sé, sin Lavalier, pero si sabemos que esta producción ha trabajado mucho con la caña, grabar el doblaje a dos señales, tener el Lavalier, también tener la caña y trabajar a una buena distancia para no tener el problema del efecto de aproximación que es lo que provoca mucho después problemas al empatar el sonido directo, al después hacerlo en el estudio de doblaje que se siente muy, ya como que puede llegar a sentirse muy locutor y te salta ahí de forma inmediata. Y lo importante es ir chequeando también si es un parche, es una sola frase, por ejemplo, de una escena, ir haciendo las pruebas, escuchando lo que viene antes y lo que viene después. Y tratar de ensuciar ahí mismo cuando se está haciendo el doblaje, ensuciar la grabación del mismo doblaje y hacer una especie como de premezcla para que no te salte, porque el director además, uno tiene que estar pensando que el director se tiene que estar preocupando de la intención y de la actuación y que no le salte por un cuento como de sonoridad. Entonces, en todo ese tiempo ahí uno va eh, agarrando como distintas técnicas para que no se logre eso. Pero básicamente es ocupar una microfonía similar al directo, tener mucho ojo con el efecto de aproximación y, y eso en el término técnico. Y también ir chequeándolo con lo que viene antes y con lo que viene después, por un cuento de tono del actor o de intención que de repente está hablando y la frase te queda medio tono más arriba y después sigue hablando medio tono más abajo. Eso también te va a detectar, no, eso no pega". Y por O más sea, aproximación que tengas o los mejores micrófonos que tengas, no va a pegar igual. o sea, Entonces, eso, el resumen es como eh, o replicar la microfonía y tratar de replicar la situación a nivel de distancia y profundidad del micrófono. Eso claro, sería como y resumen. bueno, y también, y un cuento súper importante es como darle el espacio al actor. Sabemos que las producciones se hacen cuando hay rodaje, a los meses, se demoran meses en el montaje y después se demoran meses en postproducción. Entonces, llamar a un actor al estudio de doblaje después de que él pasó por ese personaje hace 6 meses atrás y está interpretando otro trabajo, eh, tiene que hacer un cambio de switch. Entonces es súper importante que venga el actor con tiempo, con la actitud y que entre en su personaje y, y eso también amerita como un tiempo, es como
un trabajo del actor para que logre llegar a eso. ¿Y no ocupan estas herramientas modernas, así como hacer un match EQ entre la pista original y la pista doblada, como para copiar la ecualización que suene más parecido aún? No, plugin no, también lo hago de forma manual. No. Sí. Sí, que hay una hora que hacen un match EQ, en que uno analiza la muestra y analiza el doblaje y te copia la ecualización así de manera automática. Es bastante efectivo. Oye, tenemos tiempo para 2 preguntitas más misceláneas, no tan técnicas. Hay alguien que pone aquí, dice, fui a ver la película Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Guayquimilla, y sé que el sonido se hizo en Filmo, por los créditos. Pregunta si la película fue doblada, ¿ya? Hicieron doblaje, y por qué los diálogos no sonaban como muy naturales en la película y se perdió mucho el ambiente de los lugares. Es lo que escribe ahí José. Se perdió el ambiente de los lugares. Trabajamos esa película, justo... Está en lo esa correcto. Sí, está en lo correcto. Fue justo en pandemia, así que a mí me tocó trabajar acá en casa en lo que es edición de diálogo. Yo no estuve encargada de los doblajes de esa película. Sí generé la lista y después se juntó con lo que fue requerido Claudia. Pero Eso doblaron sí. pedacitos nomás, no la película completa. No, sí, solo pedacitos. De repente cambio de texto que solicitó acá Claudia o por algún problema técnico, pero el directo venía súper bueno, así que no hubo mayor problema con respecto a doblaje por problemas técnicos. Y que en la sala, no sé, yo creo que ahí hay que preguntarle al mezclador cuál fue su criterio, cuál fue lo que solicitó también Claudia, y bueno, y también ver dónde lo vio, porque también mucho depende como en qué sala uno ve las proyecciones y te modifican mucho según la calibración que tenga la sala, si es que lo vio en sala. Espero que sí, que lo haya visto en sala, porque hay un par de salas ahí dando vuelta con la peli. Así que no, eso. Claro, más si es 5.1, que si están descalibrado el LR más abajo, ahí se van a perder todos los ambientes. Sí, desgraciadamente ahí hay un tema con las salas. Mantención. Sé que para la Van Premier hicieron la presentación en una sala y que estaba supercalibrada. El mezclador y la persona de corrección de color quedaron súper felices al ver la proyección. Y cuando fueron a verlo con familiares o fueron a una de las salas quedaron súper descontentos porque por básicamente la calibración y por problemas en sí en la misma sala. Entonces ahí son muchos factores que pueden depender de la respuesta, así que no juego por una respuesta ahí. Está bien. Y la última pregunta de José, otro José. Sí. ¿Alguna anécdota entretenida o experiencia curiosa que puedas contarnos en tus años de trayectoria? No, Que te puedas recordar así. Claro, algo especial, algún doblaje. no sé si se puede contar por acá, pero... No te preocupes, somos poquitos. No somos tan poquitos. No, ya está conectado. Pero bueno, desde el 2008, 2009 aprox, como que me he especializado en la parte de doblajes y de edición de diálogo. Y una de mis primeras pegas fue el ejemplo que di con respecto a que el director quiso cambiar la voz de la protagonista porque era una mexicana y la encontraba súper guapa y él sí o sí quería hacer una película con ella, pero su voz le cargaba. Entonces tuvimos que redoblar toda la película por otra actriz.
Y también en ese tiempo justo yo creo que se me hizo incómodo porque fue una de las primeras pegas sola. eh, Fue el cuento de que me tocó trabajar en un cortometraje un poco triple X. Entonces, y fue como doblado casi el 90%. Entonces ahí como que también estuvo bastante entretenido. Y nada, y lo entretenido, ahí básicamente como que aprendí, cuento como del doblaje en sí, que es lo entretenido del doblaje, que tienes al director al lado, tienes al actor, y la gracia es que los tres quedemos súper contentos con los doblajes. El actor siempre va a querer dar más opciones, darle espacio para esas opciones, el director quiere hacer cambios, y uno también de repente tiene que quedarse con su toma ahí, su toma 2, que sabes que va a funcionar sí o sí en mezcla. Y entonces como que ahí tiene que haber un swing súper entretenido y ameno, y yo creo que por eso me gusta tanto la parte como de doblaje. Bien, entró la última aquí, es cortita. Dice, si ocupas plugins para realizar tu labor. En cuanto a Plugin. películas, en edición de diálogo, ¿Algún plugin plugins súper especial? básicos, y en caso que tengo dudas y de reducción de ruido, lo hago, pero siempre le voy a entregar el material original sin render de algún plugin que yo haya trabajado al mezclador. Porque obviamente trabajamos en estudios distintos, eh, hay de repente plugins o herramientas que pueden funcionar más en su estudio que en el mío. Claro. Yo netamente los hago de prueba y ir chequeando de chequeo. Así que en sí, eso en sí, como la parte como de cine Claro. y lo que es edición de diálogo. Claro, ahí, Claramente para tele y cosas así, ya ahí se ocupa y se lanza toda la carne en la parrilla. claro, O de repente serie o según el timing que tenga, pero lo ideal es pasarle a mezcla todo lo original. claro. Ahí para este van arriesgada, bueno, es como una exposición de ADR, doblaje, trabajo en diálogo, entonces no es una misión de esta exposición explicar una cadena de mezcla. Lo mismo que para Andrés, que pregunta como de los niveles de 5.1, no viene mucho a nuestro tema actual. Bueno, Karen, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo feliz, No, ahí les dejé mi correíto si es que tienen alguna consulta o duda. Tengo mi correo abierto y espero que a futuro ahí podamos seguir eh, hacer tal vez alguna charla presencial y hacerlo de forma más entretenida cuando pasemos esta etapa de pandemia que espero que acabe pronto. esperemos a estar ahí presencialmente de nuevo. Karen, nuevamente te doy las gracias por tu exposición, por tu conocimiento, por tu generosidad. Nada, que siga trabajando bien ahí. Saludos a todos por allá. A Mauricio, a Marco, y a todos que trabajan ahí, a Ivo. Todos muy queridos por el lado del film. Y nos estaremos viendo luego. Súper, en tu nombre le doy Gracias. tus saludos. Muchas gracias a todos.